Había una vez, un 23 de abril, ocurrió la leyenda de Sant Jordi, donde hace mucho tiempo existió un dragón que solía aterrorizar a los vecinos que vivían en un pequeño pueblo. Los habitantes del lugar estaban desesperados, no sabían qué hacer para mantener alejado al dragón y evitar que entrara al pueblo devorando lo que encontraba a su paso. Así que a falta de una solución mejor, los vecinos decidieron ofrecerle 2 ovejas a diario para apaciguar su hambre voraz y evitar que los atacara. Cuando las ovejas se terminaron, comenzaron a ofrecerle los otros animales: las vacas, los bueyes, las aves y hasta los pequeños polluelos. Ya quedaban muy pocas reservas, así que el rey convocó una reunión para zanjar sobre el destino del pueblo. Decidieron que harían un sorteo con todos los vecinos, incluida la familia real, en el que cada día le darían al dragón la persona que saliera en el sorteo, para que se la comiese y dejara en paz al resto. Desafortunadamente, un día le tocó el turno a la hija del rey. El soberano no sabía qué hacer, pues no quería entregar a su hija al dragón, y entre lágrimas le pidió al pueblo: «Por favor, perdonad a mi hija, y, a cambio, os daré todo mi oro y la mitad de mi reino». Pero el pueblo se negó. Halagaron que era su turno y que cada persona debía cumplir con su palabra y sacrificarse. El rey no pudo hacer nada y, desconsolado, se despidió de la princesa antes de permitir que ésta marchase hacia su cruel destino. Algo sorprendente sucedió. Cuando el dragón se disponía a comerse de un bocado a la princesa, apareció un caballero con una lanza y un escudo dorado cabalgando sobre un bello corcel blanco. Se trataba de Sant Jordi, un noble caballero que paseaba por los alrededores y, guiado por la algarabía, llegó hasta las inmediaciones del pueblo. Rápidamente comprendió lo que estaba sucediendo y se dispuso a salvar a la princesa de las garras de esta enorme bestia. Sin pensarlo 2 veces, Sant Jordi alzó su larga lanza y con un solo golpe la clavó en el centro del pecho del dragón, hiriéndolo de muerte. Inmediatamente comenzó a brotar la sangre del corazón del dragón, y para sorpresa de todos, en ese lugar surgió un rosal con preciosas flores. Caballero Sant Jordi cogió una de esas espléndidas rosas y se la regaló a la princesa como prueba de su amor. Como muestra de agradecimiento y cariño, la princesa le escribió un poema al valiente caballero. Por eso, el día de Sant Jordi, los hombres le regalan una rosa a la persona amada. Y las mujeres le dan un libro a su pareja.